Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión clínica. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y doy las gracias al profesor, el doctor José Ignacio Caseco, por la asesoría para la preparación de este tema. El tema del día de hoy es hipersensibilidad a anticonvulsivantes. Muy bien. Bueno, como introducción tenemos que la epilepsia es uno de los problemas neurológicos más importantes a nivel mundial y que afecta pues tanto a países en vías de desarrollo como a países desarrollados, afectando a más de 50 millones de personas en el mundo y de los cuales el 20% está representado por los niños. Esta enfermedad se caracteriza porque tiene una predisposición que es duradera a generar diferentes ataques epilépticos que son espontáneos y llevando a consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicosociales. Actualmente la epilepsia se puede definir mediante estos tres criterios. Se considera o se define como al menos dos convulsiones que sean no provocadas y que ocurren con más de 24 horas de diferencias, o que sea una sola convulsión no provocada y que tenga un riesgo de recurrencia alta, es decir, más del 60% durante los próximos 10 años, o que se haga el diagnóstico de un síndrome de epilepsia. Las reacciones adversas a los antiepilépticos pues, pueden causar una importante morbilidad y mortalidad tanto para la enfermedad de la epilepsia como consecuencia de estas reacciones adversas, y afecta la calidad de vida de los pacientes que sufren esta enfermedad. Aunque la mayoría de las reacciones inducidas por los fármacos antiepilépticos son de tipo A, es decir, que son predecibles o son dependientes de la dosis, también se pueden presentar reacciones de tipo B que pueden tener resultados potencialmente fatales para la vida de los pacientes. En cuanto a la epidemiología, las reacciones adversas a los fármacos antiepilépticos van a ocurrir en un tercio y más de la mitad de los adultos y de los niños que reciben un tratamiento con medicamentos antiepilépticos. Las incidencias van a variar globalmente de acuerdo al país, a la población y también al fármaco estudiado, pero se han reportado incidencias que oscilan entre el 1.7 y el 8.8%. Además, la incidencia de rash cutáneo asociado a los fármacos antiepilépticos se ha reportado del 5 al 17%, siendo los fármacos más comunes de presentar estas reacciones cutáneas la carbamazepina, la oxcarbazepina, fenitoína y la motrigina. Además, los datos epidemiológicos reportan que las reacciones son más comunes en niños que en adultos. Además de esto, las reacciones mucocutáneas graves que tienen afectaciones de órganos internos como el DISDRES o síndrome de Stevens-Johnson, se estima que tienen una prevalencia en 1 a 1000 y 1 de cada 10.000 exposiciones, y que esto va a aumentar en aquellos pacientes que tienen un traumatismo cráneoencefálico, el cual aumenta a 1 de cada 100 exposiciones. Hablando un poco de los antecedentes históricos, vemos que en 1934 Silver y Epstein publicaron el primer informe de síndrome de hipersensibilidad a los antiepilépticos. En este momento se descubrió este síndrome de hipersensibilidad cuando se estaba estudiando la corea de Sydenham en niños. Entonces, en aquel entonces se utilizaba la fenilidantoína. Más adelante, en 1950, Chaiken y colaboradores descubrieron manifestaciones sistémicas de hipersensibilidad a la fenitoína y lo denominaron síndrome de sensibilidad adilantina. ¿Por qué lo denominaron síndrome? Porque este síndrome se caracterizaba por una tríada clásica que era fiebre, manifestaciones cutáneas y linfadenopatías, pero no fue hasta casi 3 décadas después que se demostró que la fenitoína no era el único fármaco antiepiléptico que causaba esta tríada clásica, por lo que se cambió el nombre a síndrome de hipersensibilidad a anticonvulsivantes. Aquí tenemos en esta escala cómo podemos ver cómo han ido evolucionando los fármacos antiepilépticos a través del tiempo. Vemos que los primeros que se utilizaban en aquel entonces era bromuro de potasio para tratar las crisis convulsivas, ya que en aquel entonces se creía que eran secundarias a la histeria y a otros mitos. Más adelante, pues se fueron descubriendo sobre todo el fenobarbital y
Y a partir de ahí, del fenobarbital, esta época duró aproximadamente casi 100 años, de 1858 a 1958, y se fueron descubriendo todos estos fármacos que se conocen como fármacos de primera generación. En estos podemos ver que están incluidos la fenitoína, el mefobarbital, la acetazolamida, la parametadiona, etcétera. Más adelante, ya para la década de los 80, se descubrieron los fármacos de segunda generación, de los 70-80, perdón, y aquí ya podemos ver que se incluían las benzodiazepinas y el valproato. Y pues ya más adelante, pues la tercera generación, que son los fármacos pues más actualizados, la motrigina, vigabatrina, vigabapantina, levetiracetam, etcétera. Y en la actualidad incluso ya existen fármacos de cuarta generación. Entonces, hablando un poco de la estructura de los fármacos, vemos que los fármacos antiepilépticos se pueden clasificar de acuerdo a la generación, como lo vimos en la diapositiva pasada, pero también se pueden clasificar de acuerdo a su estructura química. Entonces, vamos a comenzar con el fármaco que el primero se utilizó, que fue el fenobarbital. Se fue descubierto en 1912. Y entonces podemos ver aquí que el fenobarbital está hecho a partir de esta molécula que es del ácido barbitúrico. Entonces, a partir de ahí, como podemos observar, la mayoría de los fármacos que son derivados del fenobarbital tienen casi esta misma estructura química, con la diferencia que se sustituyeron diferentes grupos alquilos y arilos, como por ejemplo la primidona, que se introdujo, que en lugar de tener este grupo carboxilo acá, se introdujo este grupo etil. Y, por ejemplo, el mefobarbital, que también en la posición 2 tiene, en lugar del nitrógeno de hidrógeno, del N-hidrógeno, perdón, se introdujo este grupo metilo. Y como podemos observar, les mencionaba, casi todos estos van a tener estos anillos aromáticos, ¿ok? Estos son hidrocarburos aromáticos y si se fijan, la mayoría de ellos van a tenerlo con y bueno, aquí la fenitoína, vamos a ver en la siguiente diapositiva que si se fijan, aquí hubo una sustitución y se agregó más bien otro grupo bencilo. Entonces podemos ver aquí que a partir de la fenitoína, bueno, la fenitoína deriva sobre todo del nirvanol. El nirvanol era el fármaco, la difenilidatoína, que se utilizaba en aquel entonces para tratar la corea de Sydenham. Entonces, vemos que aquí lo que se hizo fue agregarse este grupo o este anillo aromático a la fenitoína. Esto le dio las propiedades a la fenitoína de ser un fármaco de mayor amplio espectro con respecto a las crisis convulsivas. Además de esto, este anillo aromático que tienen estos fármacos antiepilépticos les concede también mayor reactividad tanto metabólica como inmunológica. Y pues a partir de aquí también se derivaron la fosfofenitoína y la fenitoína y el resto de estos medicamentos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, pues básicamente no todos, pero sí la mayoría tienen estos anillos aromáticos. ¿Ok? Y por último tenemos aquí, no voy a hablar de toda la estructura química de todos los fármacos antiepilépticos, pero sí de los más comunes. Entonces vemos aquí por último tenemos la carbamazepina, que fue descubierta o fue utilizada en Europa desde 1962. Como vemos, la carbamazepina es un derivado del iminostilbeno, que tiene estructura química similar a los antidepresivos tricíclicos, entre ellos la imipramina. Entonces podemos ver que es muy parecido a la imipramina, con la única diferencia que tiene un doble enlace entre el carbono 10 y el carbono 11. A partir de ahí, pues se fueron derivando también otros fármacos como la carbazepina, etcétera. Y entonces estos ya se consideran fármacos de segunda generación, pero provenientes de la carbamazepina. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la estructura química y para mayor facilidad, podemos clasificar los fármacos en aromáticos y no aromáticos. Entonces, como podemos ver aquí, los más comunes que mencioné, fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína, la motrigina, sonisamida, etcétera, vemos todos van a tener este anillo aromático.
Y los no aromáticos, pues, están la gabapentina, el levetiracetam, la pregabalina, etcétera. El topiramato, el valproato, si se fijan, son estructuras químicas completamente diferentes. Ahora, más adelante, cuando hablemos de la patogenia, vamos a ver el porqué, la importancia de este anillo aromático. Y bueno, hablando de la patogenia de las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos antiepilépticos tienen diferentes factores involucrados que van desde factores genéticos, factores metabólicos, factores inmunológicos que aún no se han podido describir del todo o no se conocen en su totalidad. Se han propuesto ya diferentes mecanismos o diferentes hipótesis a lo largo del tiempo y dentro de ellas están estas tres que también las hemos venido viendo en clases anteriores porque también se comparten con las reacciones de hipersensibilidad a otros fármacos. Entonces aquí tenemos la primera hipótesis que es la proapteno y apteno. Esta hipótesis sugiere que el fármaco anticonvulsivo se metaboliza de una manera oxidativa hacia moléculas reactivas citotóxicas y que estas van a ser o van a unirse al complejo mayor de histocompatibilidad a través de enlaces covalentes y van a ser presentadas por las células presentadoras de antígeno. Entonces, los fármacos pues van a actuar como aptenos y proaptenos y van a ser capaces de desencadenar todas estas reacciones inmunológicas, sobre todo de las células T. Y bueno, la segunda hipótesis es el concepto de PI o de interacción farmacológica por sus signos en inglés. Esta hipótesis, como sabemos, nos dice que el fármaco o su metabolito, como por ejemplo el de la carbamazepina, puede unirse directamente al complejo mayor de histocompatibilidad o al TCR sin necesidad de que existan enlaces covalentes. Y la última hipótesis es el repertorio alterado de péptidos. En esta, al igual que en la anterior, el fármaco o el metabolito puede unirse aquí a través de, sin necesidad de un enlace covalente y sin necesidad de ser presentado aquí en esta parte de acá de la célula T, del TC y del TCR, y pues va a ocasionar que se vayan como produciendo más autopéptidos y pues que hayan mayores interacciones farmacológicas y una mayor respuesta específica de las células T. En esta imagen podemos ver cómo las infecciones virales también desempeñan un papel muy importante en la patogenia de las reacciones de hipersensibilidad a los antiepilépticos. Como podemos ver, las infecciones virales o una reinfección de un virus latente puede interactuar con células dendríticas, con células presentadoras de antígeno y las células NK, y estas a su vez van a trabajar en conjunto con estas células T que ya estaban activadas secundario a la unión del fármaco con el TCR y van a liberar más citocinas inflamatorias, y esto pues nos va a dar los diferentes fenotipos, sobre todo cutáneos, que vamos a ver más adelante. Ahora bien, recuerdan que les comenté que la patogenia pues no solo incluye estas reacciones inmunológicas, sino que también factores metabólicos. ¿Qué significa esto? Si se fijan, bueno, aquí les puse de los 3 fármacos más comunes, que son la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina, y podemos ver el anillo aromático de cada uno de ellos. Entonces, este anillo aromático es capaz, como vemos aquí, de oxidarse hacia un óxido de areno. Y esto va a ser gracias a las interacciones de las enzimas del citocromo P450, que son las CIP2C19, CIP129 y CIP9. P3A5, perdón. Entonces, al oxidar este anillo, este hidrocarburo aromático, gracias a estas enzimas, pues se va a producir el óxido de areno. Y este óxido de areno no solo va a ser el encargado de producir reacciones inmunológicas, sino que también es el encargado de la hepatotoxicidad o toxicidad que se ve en algunos fármacos aromáticos, incluso riesgo de carcinogénesis también. Ahora, por el otro lado, tenemos el metabolismo de la epoxihidrolasa, de las enzimas de la epoxihidrolasa, del glutatión S-transferasa y de la uridina glucuronil transferasa. Esta es como la otra contraparte del citocromo P450, porque esta lo que van a ayudar, como vemos en la imagen, es a desintoxicar de todos estos metabolitos reactivos, y esto al contrario nos van a producir metabolitos no tóxicos. Entonces,
alteraciones en esta vía metabólica, tanto del citocromo P450 o de la epoxihidrolasa, nos puede ayudar a la patogenia. Además, por eso las interacciones farmacológicas también con otros fármacos que sean inductores o inhibidores del citocromo P450. Entonces aquí vemos pues un esquema donde están resumidos todos los factores involucrados en la patogenia de las reacciones de hipersensibilidad al fármaco. Vemos que, pues bueno, el antiepiléptico, el compuesto original, pasa por un proceso de metabolismo por las enzimas del citocromo P450 y bueno, esto nos va a llevar a metabolitos reactivos, ¿verdad? Entonces, la fase 2 del metabolismo es la que ya acababa de mencionar. Entonces, si hay polimorfismos genéticos en estas enzimas, pues nos van a llevar a que existan estos metabolitos reactivos. Y si está todo normal, pues estos metabolitos se eliminan perfectamente a través del riñón. Entonces, aquí vemos que está, bueno, la parte metabólica alterada, también la parte inmunológica con las hipótesis que acabo de mencionar, el concepto PI, el de apteno, etcétera, y esto nos van a llevar al daño tisular, al daño de órganos y muerte. Y por último, dejé aquí el haplotipo HLA, que también lo voy a mencionar a continuación. Entonces, como mencionaba, también pues se han asociado diferentes polimorfismos y no solo con el HLA, sino que también con las enzimas del citocromo P450 y sobre todo en poblaciones asiáticas, niños japoneses, taiwaneses y malasios, donde se ha visto que han padecido reacciones cutáneas graves y que son inducidas tanto por fenitoína o por fenobarbital por polimorfismos en estas enzimas que mencioné previamente. Además de esto, pues también polimorfismos y asociaciones genéticas entre el HLA y sobre todo Parescar. Más adelante también voy a mencionar de manera específica cuáles son las asociaciones y con los diferentes fármacos antiepilépticos. Entonces, recordando nada más un poquito el HLA, recordemos que su función biológica es ayudarle a que el fármaco se una directamente al TCR y que pueda desencadenar esta respuesta celular específica. Ahora, dentro de los factores de riesgo, vamos a empezar hablando sobre la edad y sexo. Los niños, como mencioné previamente, los niños tienen un mayor riesgo de presentar reacciones de hipersensibilidad, sobre todo porque los niños pequeños o los lactantes tienen más alteraciones del metabolismo de los fármacos antiepilépticos, entonces tienen mayor acúmulo de metabolitos reactivos. También pacientes mayores, siempre los dos extremos de la vida, es en datos epidemiológicos donde se ha visto que hay mayor riesgo y también se ha visto que son más frecuentes en mujeres. Aquí tenemos el papel de las infecciones virales, como les mencionaba, reactivación de infecciones latentes de virus y pues infecciones virales en la infancia también. Además, las enfermedades concomitantes asociadas con epilepsia, ya que las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos aromáticos se van a ver también más frecuentemente en aquellos pacientes que tienen otra enfermedad de origen autoinmune, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico o pacientes que estén bajo tratamiento con corticosteroides. Además, el tener un TCE o enfermedades neurológicas y metabólicas también aumenta el riesgo. En cuanto a la estructura, dosis y los fármacos concomitantes, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que una reacción cutánea previa es un factor de riesgo para presentar otra reacción cutánea previa a fármacos antiepilépticos. También una dosis inicial alta o un aumento rápido de dosis, sobre todo esto se ha visto con lamotriginas cuando se les agrega ácido valproico, carbamazepina o difenilidantoína. Perdón. Y medicamentos simultáneos como antifúngicos y macrólidos, y esto recordando por lo que les mencioné, que es por si son inductores del citocromo P450 o si son inhibidores. Entonces, eso hace pues que haya mayor acúmulo de metabolitos reactivos. Entonces, aquí en este reporte de caso, los puse porque lo importante que es también la dosis del medicamento. Porque en este caso fue un caso de Steven Johnson que fue desencadenado por levetiracetam. Y ustedes dirán, pero pues el levetiracetam no tiene anillo aromático. Bueno,
el hecho de que el fármaco no sea aromático no significa que no puede presentar esta reacción de hipersensibilidad, eso de acuerdo a los mecanismos inmunológicos que mencioné. En este caso, por ejemplo, era una paciente que estaba en tratamiento con carbamazepina, pero tenía niveles muy altos de carbamazepina, es decir, que tenía una dosis inicial muy alta y luego se le fueron aumentando más. Entonces se agrega el levetiracetam y eso hace pues que el sistema inmunológico básicamente despierte y se desarrolle esta reacción, estas reacciones graves como Steven Johnson. Además, esta paciente se le hizo el estudio para el HLA y pues salió HLA-B1502 positivo. Entonces, que vemos que este tiene interacciones farmacológicas, sobre todo entre carbamazepina y levetiracetam. Entonces, muchas veces en consulta o cuando tenemos un paciente nos vamos a encontrar que no siempre solamente tienen un medicamento antiepiléptico, sino que tienen dos. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, esta escala para guiarnos o saber más o menos el tiempo en que se presentó la reacción. A esta paciente se le hicieron pruebas y fue positivo para carbamazepina. Sin embargo, su desencadenante fue haberle agregado el levetiracetam. En cuanto a los factores genéticos, también ser gemelo es un factor de riesgo. Pueden experimentar estas reacciones si es idiosincrásicas similares a los fármacos antiepilépticos. Y bueno, y aquí en esta tabla podemos ver todos los HLA que son muy específicos tanto para adultos como para niños, y esto sobre todo en poblaciones asiáticas. Recordando un poquito, este HLA-A2402 se asocia más con Steven Johnson por anticonvulsivos aromáticos, HLA-3101, reacciones de hipersensibilidad a carbamazepina. El HLA-B1502, que es de los más estudiados, estar asociado a Steven Johnson por carbamazepina, por aromáticos y por oxcarbazepina también. Y en niños los más frecuentes es HLA-011 a fenobarbital, 3101 a fenobarbital, HLB 1301 adres y exantemas maculopapular por carbamazepina, y HLB 1502 también Steven Johnson inducidos por carbamazepina. Y aquí en esta tabla podemos ver que pues básicamente el tener una reacción adversa a un fármaco antiepiléptico aromático pues nos da una alta probabilidad de tener una reacción a otro fármaco antiepiléptico. No voy a mencionar el porcentaje de asociación porque estos van de acuerdo a diferentes estudios, entonces es muy variante, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que las personas que desarrollan una reacción cutánea a un antiepiléptico aromático corren el riesgo de desarrollar reacciones cutáneas a fármacos relacionados, y esto independientemente del HLA. Y bueno, esto nos lleva a que una erupción previa es un fuerte predictor de que vamos a tener una reacción adversa cutánea inducida por fármacos antiepilépticos aromáticos en el futuro. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones suelen ser cutáneas, casi siempre. La presentación puede ser inmediata o retardada, aunque los fármacos antiepilépticos muy rara vez nos pueden dar reacciones inmediatas, sí se han descrito y sí pueden pasar. Estos pueden aparecer en pacientes que han estado anteriormente expuestos al fármaco, y pues las reacciones inmediatas típicas van a ser urticaria, angioedema y anafilaxia. La anafilaxia se presenta más en niños. Las reacciones inmediatas tienen una incidencia de un 5 a un 22%. Es variable de acuerdo al estudio, pero no es lo más común. Tiene un inicio agudo entre minutos y horas después de la exposición. La urticaria se resuelve en 24 horas después de haber suspendido el fármaco, y el angioedema se resuelve en 72 horas después de haber suspendido el fármaco. Como son usualmente reacciones cutáneas leves, en el caso de la urticaria y del angioedema, pues no requieren laboratorios ni biopsia. Además, en niños, el más frecuente inductor de reacciones de tipo inmediatas es la fenitoína, y esta sobre todo porque se administra por vía intravenosa. En cuanto a las manifestaciones leves o moderadas, tenemos la erupción exantemática morbiliforme, la erupción medicamentosa fija, la erupción liquenoide y el eritema multiforme. Estas reacciones ya se consideran retardadas porque van a ocurrir entre 5 días y 8 semanas después de que se inició
una terapia en un adulto y se van a presentar con afectación sobre todo limitada a cara, sin edema facial o cuello asociado. Y realmente los síntomas se van a resolver rápidamente después de haber suspendido el medicamento. Entonces aquí tenemos las imágenes. Bueno, ya también son manifestaciones cutáneas que hemos visto anteriormente, pero para recordarla y recordar que también se pueden provocar por los antiepilépticos. Tenemos la erupción exantemática morbiliforme. Esta es de las más comunes, representa el 50 al 95%. Todos los casos van a aparecer 5 días a 8 semanas después de comenzar el fármaco y se va a caracterizar, como vemos en la imagen, por pequeñas máculas y pápulas que son rosadas, pruriginosas y que van a afectar sobre todo al tronco y áreas que soportan la presión. El tratamiento de estas, pues, siempre va a ser antihistamínicos y manejo sintomático. La erupción medicamentosa fija, que también ya lo hemos visto, de acuerdo a su incidencia no hay adecuadas estadísticas de presentación con los antiepilépticos, pero esta se da horas después de la exposición y vuelve a ocurrir en el mismo sitio. Tiene esta característica que son parches como de color rojo o violáceo y que van a aparecer en el mismo sitio después de haberse expuesto al fármaco. Tenemos la erupción liquenoide, esta tiene una incidencia del 66 al 0.67%. Esta diferencia de todas las demás es muchísimo más tardada, puede aparecer de meses a años latentes y se va a resolver incluso más tardío, de 2 a 4 meses, y se va a producir de acuerdo a una nueva provocación o a una nueva exposición al fármaco. Se llama liquenoide porque las lesiones son erupciones que se asemejan al líquen plano y tienen una presentación simétrica de pápulas, púrpuras poligonales que se van a presentar con una superficie plana y van a afectar sobre todo extremidades y tronco. Y por último tenemos el eritema multiforme que tiene una incidencia de un 25%. Estas son lesiones, como vemos en la imagen, clásicamente redondas que tienen forma de diana, tienen manchas o placas bien definidas de color amarillo o color rojo con un patrón de anillo concéntrico. Esta se asocia más a infecciones por virus del herpes o por infecciones de micoplasma. Y cabe recalcar que todas estas reacciones van a ser también de tipo 4. Y por último, tenemos las manifestaciones cutáneas graves, que también no vamos a ahondar mucho en ellas porque ya las hemos visto anteriormente, pero vemos que de Stevens-Johnson, el DRESS y el AGEP, la que tiene mayor incidencia de reacciones con los fármacos antiepilépticos es el DRESS, con una incidencia del 78%, seguido por Stevens-Johnson del 7.4% y AGEP del 5%. Vemos las características de cada una. Estas por lo general, bueno, en el caso de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica van a iniciar de 5 a 28 días después y las diferencias es que el desprendimiento por debajo del 10% del área de superficie corporal en el Stevens-Johnson y por encima del 30% en la necrólisis epidérmica tóxica. El DRESS, como sabemos, se manifiesta con estas máculas o pápulas eritematosas que van a afectar a cara, tronco y que van a tener además síntomas sistémicos como fiebre, linfadenopatía, alteración de las enzimas hepáticas, renales, etc. Y el AGEP inicia 1 o 2 días, puede tardar hasta 1 o 2 semanas después, y este es un eritema difuso que especialmente afecta pliegues corporales y tiene picos de fiebre y leucocitosis. Aquí en este estudio, bueno, este fue un estudio prospectivo que evaluó la frecuencia y las características clínicas de todas las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos antiepilépticos en niños. Este fue un estudio que se llevó a cabo en Turquía y evaluó niños menores de 18 años en los que se les inició un fármaco antiepiléptico por primera vez en una clínica de neurología pediátrica. El estudio duró 1 año. Entonces aquí se incluyeron 570 pacientes que tenían un fármaco antiepiléptico, de los cuales, pues como les mencioné, eran menores de 18 años con una edad promedio de 8.86 años. En su mayoría fueron niños masculinos de todo el estudio. Aquí se evaluaron si el fármaco, si utilizaban un solo fármaco, que eran el 84%, o si utilizaban múltiples fármacos para tratar su epilepsia, que fue en el 16%. Entonces, aquí, no sé cómo... Perdón. Y bueno, aquí
de estos 570 pacientes, solamente 39 presentaron reacciones de hipersensibilidad. Olvidé mencionarles que acá a los pacientes que presentaron reacciones de hipersensibilidad se les hicieron pruebas de parche o pruebas intradérmicas, pruebas de reto, y también se les hizo estudio para infecciones. De estos pacientes se descartó uno porque presentó un exantema maculopapular, pero tuvo una prueba de reto al fármaco antiepiléptico negativa. 6 se asociaron a infecciones virales y una se asoció a una picadura de insecto. Entonces, de estos quedaron 31 pacientes con reacciones de hipersensibilidad de los 570 pacientes incluidos. Esto pues es un 5.4%. Entonces, aquí vemos en los resultados de este estudio, vemos que los fármacos que más se utilizaban como monodosis estaban carbamazepina y fenobarbital, fueron los que mayormente ocasionaron reacciones, tanto cutáneas, fueron 6 pacientes con fenobarbital, 7 con carbamazepina, y de los que causaron Steven Johnson y DRESS, carbamazepina pues tuvo 2 y un caso respectivamente. Ahora vemos que de los fármacos combinados, los que presentaron reacciones adversas medicamentosas fueron la carbamazepina, oxcarbazepina y clobazam, y todas estas estaban añadidas con ácido valproico. Entonces, lo que les mencionaba, que muy probablemente estos pacientes tenían o dosis iniciales o títulos muy altos de la oxcarbazepina o de la carbamazepina, entonces al combinar otro fármaco antiepiléptico, pues hace que haya una mayor reacción. Entonces aquí vemos que no hubo diferencia significativa en cuanto al género. Entonces, pues a diferencia de lo que se ha visto en otros datos estadísticos. Entonces aquí podemos ver que también en cuanto a los resultados de las pruebas de parche, bueno, se realizaron 25 pruebas de parche, aquellos pacientes que tenían reacciones leves, y vemos que tuvieron 17 pacientes, o sea, el 43.5%, solamente esos tuvieron una prueba de parche positiva. Y bueno, y en las reacciones cutáneas graves vemos que 3 de los pacientes, 3 para Steven Johnson y 3 para DRESS, de los 14 pacientes, tuvieron pruebas de parche positiva también. ¿Ok? Entonces, en este otro estudio que también fue prospectivo y se evaluaron niños, pero pues con una N mucho más baja, estos se les aplicó una encuesta. Estos ya eran niños que tenían reacciones de hipersensibilidad a los fármacos antiepilépticos mediante pruebas de parche, intradérmicas de lectura retardada, y en caso de resultados negativos se les realizaba también una prueba de provocación oral con el medicamento. En este estudio también, al igual que el anterior, se le realizaron estudios para detectar infecciones por virus y por Mycoplasma pneumoniae. La lectura de las pruebas se hizo a las 24, 48 y 72 horas, y para los que presentaron SCAR se hicieron hasta 96 horas después. Entonces aquí nada más quiero comentar que, a diferencia del estudio anterior, pues aquí la mayoría eran del sexo femenino, y que las reacciones cutáneas más vistas fueron la urticaria en 19 pacientes y el exantema maculopapular en 54 pacientes de los 100 niños. Entonces, estas fueron las 2 manifestaciones clínicas más comunes, y en este estudio el caso de la lamotrigina y de la carbamazepina, al igual que el anterior, también fueron el fármaco involucrado responsable más común. Aquí también vemos que a los pacientes que se les realizaron pruebas de parche e intradérmica, también estos son los resultados de los pacientes que tuvieron una prueba positiva. Entonces vemos que la prueba de parche fue positiva para carbamazepina en 24 pacientes, y de la intradérmica fue nada más para una. Y del resto, pues la motrigina también tuvo un buen número de resultados positivos, y el valproato de sodio también. Ahora bien, en este mismo estudio, recuerdan que les mencioné que se les estudió todas las infecciones virales. Entonces, de estos 100 niños, 32 niños tuvieron estudios positivos para agentes infecciosos, y solamente 9 de ellos tuvieron pruebas de alergias positivas al fármaco sospechoso. Entonces, aquí está el desglose. 8 niños tuvieron anticuerpos IgM positivos contra parvovirus B19 y tuvieron un resultado de alergia negativo para el fármaco sospechado. 3 niños tuvieron anticuerpos IgM contra enterovirus.
y con un resultado de alergia negativo para el fármaco sospechado. 2 niños tuvieron anticuerpos IgM contra adenovirus y uno de ellos tuvo una prueba de provocación positiva a macrólido, no al fármaco antiepiléptico que estaba utilizando en ese momento. 5 niños de ellos con DRES y los 5 tuvieron anticuerpos IgG específicos positivos contra el virus del Epstein-Barr y tuvieron pruebas de parche positivas. 14 niños tuvieron una PCR positiva también para Mycoplasma pneumoniae y 2 de ellos tuvieron una prueba de parche positiva. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las infecciones virales definitivamente es un factor adicional que debemos de considerar en aquellos pacientes que tengan reacciones de hipersensibilidad a los antiepilépticos, ya que algunas reacciones no inmediatas pueden resultar de las interacciones entre el virus y el fármaco. Y esto es porque en muchas reacciones la estimulación del sistema inmunológico, sobre todo por el virus del Epstein-Barr, en el caso de DRES o VIH, va a conducir a reacciones en más del 50% de las personas infectadas. Entonces se le debería de realizar un estudio diagnóstico, sobre todo a todos los niños que tienen sospecha de reacción de hipersensibilidad a los fármacos antiepilépticos, descartar infecciones virales y pues así también quitar una falsa etiqueta de alergia a determinado medicamento. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se hace pues de acuerdo a la anamnesis, a la exploración física y se puede realizar biopsia cutánea en el caso de las reacciones graves, como ya hemos visto. Aquí tenemos que saber si la reacción es inmediata. Las opciones de diagnóstico que tenemos son pruebas cutáneas o pruebas intradérmicas con lectura inmediata. Si sospechamos de reacciones tardías, podemos hacer pruebas intradérmicas de lectura retardada, pruebas de parche, pruebas de transformación de linfocitos en ciertos pacientes o pruebas de provocación oral. Aquí la desventaja es que concentraciones no irritantes para las pruebas intradérmicas y PRIC todavía no han sido evaluadas ni reportadas para los fármacos antiepilépticos. Sin embargo, en algunas guías nos describen de que reportes de caso o algunos otros estudios donde se han descrito pruebas cutáneas exitosas con fenobarbital y pentobarbital a concentraciones de 0.1 miligramos por mililitro y 1 miligramo por mililitros y que no son irritantes tanto para el paciente como para el control y pudiéramos considerarlo. La lectura retardada de las pruebas intradérmicas se realiza a las 48-72 horas. Otra limitante de las pruebas intradérmicas es que comercialmente también los fármacos antiepilépticos no se dispone tanto para vías intravenosas. Y además de esto, las guías nos recomiendan que desde el 2007 la FDA recomienda la detección del HLA-P1502 para todos aquellos pacientes que tengan ascendencia del sudeste asiático para antes de iniciar un tratamiento con carbamazepina. En cuanto a las pruebas de parche, la sensibilidad para los fármacos antiepilépticos va a ser muy variada, va a ser del menos del 20% hasta más del 80%, pero la sensibilidad va a ser más alta si tenemos un paciente con DRES, más que una GEP, más que un Steven Johnson. Y estas pruebas lo ideal es que se deben de dejar durante 48 horas y leerse a las 48 horas, a las 72 horas, 96 horas o incluso una semana después si se sospecha de una reacción retardada. El vehículo y la concentración son importantes. Aquí vemos en esta tablita las concentraciones que se recomiendan. Estas deben de ser en vaselina y no se recomiendan... Bueno, lo que se recomienda es que se usen concentraciones entre el 1 y el 10% en vaselina para un fármaco puro o de 30% para tableta comercial. Aquí con diferencia de la lamotrigina que se pueden utilizar concentraciones del 10 y el 50%. La tasa de pruebas de parche positivas vemos que es muy variable, como vemos en los dos estudios anteriores que puse de ejemplo, pero puede variar de un 19.7% incluso hasta el 100% de positividad. Eso sobre todo, más que todo, si es DRES. Y el valor predictivo positivo también es muy variable, va del 80 al 90% dependiendo del fármaco, y esta se ha visto que tiene un valor predictivo mayor en la carbamazepina. Y aquí, bueno, tenemos un algoritmo diagnóstico bastante sencillo, la verdad, y yo creo que es fácil que lo podamos memorizar.
Entonces, si tenemos sospecha de alergia a un fármaco antiepiléptico, lo primero que tenemos que ver es si es inmediato o si es tardío. Si sospechamos que es mediado por IgE, pues hacer unas pruebas cutáneas. Recordemos que las pruebas cutáneas y las intradérmicas para lectura inmediata no se han establecido estas concentraciones no irritativas para todos los fármacos, entonces puede ser una desventaja. Y si sospechamos de que es mediada por células T, pues podemos hacer pruebas in vitro o pruebas de parche. En caso de que estén negativas, pues la prueba de provocación, recordemos que siempre nos va a dar el mejor diagnóstico, excepto si tenemos reacciones graves. Entonces, a los pacientes también se les pueden hacer pruebas de transformación de linfocitos en aquellos que no se puedan hacer pruebas de parche, que tengan reacciones muy graves o condiciones donde las pruebas cutáneas realmente no se puedan realizar. Y no dejar de último, que si se puede, pues realizar el screening para el HLP 1502 en aquellas poblaciones susceptibles. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo ideal es el tratamiento de la reacción durante la fase aguda. Si tenemos lesiones cutáneas que son leves, como urticarias o como todos los exantemas que mencioné anteriormente, pues el manejo va de antihistamínicos, manejo de soporte o en todo caso esteroides orales. Eso lo hemos visto anteriormente, o en el caso de Steven Johnson o de Dress, pues tratamiento de soporte, esteroides orales, etcétera. No voy a ahondar en esa parte. Lo más importante es identificar y eliminar el fármaco culpable, y otro punto muy importante es buscar un adecuado reemplazo con un medicamento alternativo para este que causó la reacción de hipersensibilidad. Afortunadamente, pues sí se dispone de un amplio arsenal de fármacos antiepilépticos y pues buscar una mejor opción. Y por último, la desensibilización al fármaco. Entonces las guías nos recomiendan que sobre todo evitemos los fármacos aromáticos, aunque recordemos que no necesariamente tienen que ser aromáticos para que causen una reacción de hipersensibilidad, pero sí, básicamente, si tuvimos una reacción a un aromático, definitivamente descartarlo. Fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, euscarbazepina, sonisamida, que esos son los más comunes, y la lamotrigina, ya que la lamotrigina no solamente aumenta el riesgo o es de los que más causa reacciones de hipersensibilidad, sino que recientemente la FDA también publicó que tiene riesgo de linfocitosis hemofagocítica. Entonces, también se pudiera pues ahí aumenta la morbilidad del paciente. Entonces, si tenemos pacientes que tienen factores de riesgo, podemos considerar otros fármacos como el valproato, la gabapentina, el topiramato, levetiracetam, pregabalina, felbamato, primidona, vigabatrina o lacosamida. Y también recientemente se utiliza el Epidiolex, que es a base de cannabidiol. Este tiene un anillo aromático también, entonces ahí tener en consideración que no se puede utilizar. Y bueno, acá en este esquema es básicamente un poco repetido lo que ya mencioné, pero nos ayuda a nosotros y nos dice pues qué pauta seguir si vemos que podemos elegir desensibilización o no. Entonces aquí si tenemos un paciente con un rash y que se debe a un fármaco antiepiléptico, lo primero es pues valorar si realmente es por el fármaco antiepiléptico y valorar las titulaciones o las dosis en las últimas semanas. Entonces, si es un rash que no tiene riesgo, pues podemos considerar retirar el medicamento, dar antihistamínicos y valorar la desensibilización. Ahora, si ya tenemos un rash que es importante, que es una erupción grave, que tenemos fiebre, síntomas sistémicos, que tenemos erosiones hemorrágicas, alteraciones en las pruebas de función renal o hepáticas, pues en este caso es descartar el fármaco inmediatamente. Tenemos que monitorizar de cerca al paciente, considerar los antihistamínicos, los esteroides orales, aciclovir en caso de que exista reactivación del virus del herpes y pues ingreso hospitalario. Entonces, aquí tener en cuenta si se hace o no la desensibilización. Si se hace la desensibilización, sobre todo se recomienda para aquellas reacciones que no son graves. Aquí no es necesario interrumpir el tratamiento, puede inducirse de forma segura y es posible que los fármacos requieran benzodiazepinas en lo que se hace la desensibilización. Ahora bien, si es una reacción grave, aunque no está recomendado,
Lo ideal es que se interrumpa el fármaco y que no se realicen protocolos de desensibilización. Vamos a ver más adelante que existen algunos protocolos que se han hecho en pacientes que tuvieron DRES y pues que han sido exitosos también. Entonces, aquí les puse ejemplos. Las siguientes diapositivas son ejemplos de protocolos de desensibilización que se han descrito en la literatura. Y bueno, hay algunos artículos que nos recomiendan 3 regímenes de desensibilización. El primero de ellos es que se introduzca inicialmente una dosis del fármaco a 0.1% y que la cantidad se va duplicando cada 2 horas hasta alcanzar la dosis deseada. El segundo régimen es que una dosis inicial igual de 0.1% del fármaco que se va aumentando o duplicando cada 24 horas, igual hasta llegar a la dosis requerida del fármaco. Y la tercera es que sea una dosis inicial de 0.1% que se toma diariamente una semana y que la dosis se va duplicando a intervalos semanales. Entonces aquí en la tablita verde podemos ver el ejemplo de un protocolo de sensibilización a difenilantoína. Vemos que se van aumentando hasta la semana 6, en donde ya se empiezan a aumentar de 30, 60, 90, 120, incluso hasta llegar a los 210. Aquí tenemos otro ejemplo de protocolo de sensibilización a pentobarbital. Esta guía tomó este ejemplo de sensibilización de un caso de una lactante que tenía un estatus epiléptico refractario y que se le administraron infusiones de pentobarbital y pues que hizo una reacción de hipersensibilidad. Aquí, a diferencia del anterior, vemos que como es una infusión o es intravenosa, pues la dosis se calcula por kilogramo de peso y se va diluyendo en solución salina, y a diferencia del otro, se va subiendo cada 30 minutos, y el último, pues una dosis de mantenimiento de 120 minutos. Entonces también es otra opción que tenemos. Y como les mencionaba, se utilizó en un lactantito de 3 meses. Este es otro protocolo de sensibilización con el ácido valproico. Aquí los intervalos en los que se van subiendo las dosis van a ser cada 24 horas, como les mencioné anteriormente. Y acá pues se hacen diluciones como las desensibilizaciones típicas que nosotros conocemos, donde se hace una dilución del fármaco, que la solución A es diluida de la solución B y la solución B de la dilución C, y por último se termina con la tableta del medicamento hasta llegar a la dosis requerida. Este es otro protocolo de oxcarbazepina. Vemos que cada protocolo para cada fármaco es diferente, por eso quise incluirlos, porque no todos son iguales. Sí tenemos que tener en cuenta pues la vía de administración y el tipo de medicamento también. Al igual que el anterior, aquí se realizan diluciones A, B, C y una dilución O, y estas se van incrementando, como podemos ver, cada día, cada 24 horas. Entonces realmente vemos que varía. Este es un estudio donde se hizo una desensibilización a oxcarbazepina utilizando el protocolo anterior, y vemos que hubo realmente a largo plazo, al año y a los 3 años, gracias a esta desensibilización, pues hubo disminución de las crisis convulsivas en este paciente. Aquí tenemos también otro ejemplo de protocolo de sensibilización en un paciente que desarrolló DRES, pero era un estatus epiléptico. Entonces ya se había estado con infusiones de pentobarbital e hizo la reacción a fenobarbital. Entonces vemos que aunque realmente las guías no los recomiendan, por ejemplo, debemos de individualizar cada paciente. En este caso, el fenobarbital y el pentobarbital eran la única opción que tenía este paciente, que era también un lactante. Y bueno, el protocolo se realizaron 6 dosis administradas a concentraciones que aumentaron 10 veces hasta que se aumentó la dosis total. En 3 días ya el paciente había alcanzado la dosis terapéutica, y aquí vemos que ellos no ponen específicamente el protocolo que utilizaron, solamente lo describen, pero aquí podemos ver cómo hubo disminución de los eosinófilos y de las enzimas hepáticas durante se llevó a cabo el protocolo de sensibilización. Y bueno, ya para terminar, puse también un apartado de las benzodiazepinas, que aunque no son fármacos antiepilépticos de primera opción, también actúan en el sistema nervioso central para potenciar el efecto inhibidor del ácido gamma butírico.
Estas también, como vemos aquí, están compuestas también por anillos de benceno, anillos aromáticos y diazepina que están fusionados. Aunque las reacciones alérgicas a las benzodiazepinas son raras, se han informado que existen también reacciones inmediatas y retardadas, y hay una incidencia acumulada estimada para Steven Johnson y necrosis epidérmica tóxica de 3.76 por cada nuevo usuario. Entonces, el diagnóstico, las pruebas realmente no están validadas para benzodiazepina, a excepto de midazolam, que se han demostrado concentraciones para pruebas cutáneas de 1 a 5 miligramos por mililitro y de las intradérmicas de 0.25 a 0.5 miligramos por mililitro. El tratamiento, pues usar una benzodiazepina que previamente haya sido tolerada y una provocación oral supervisada. Entonces, como conclusiones, recordar que los fármacos antiepilépticos están entre las causas más frecuentes de reacciones de hipersensibilidad, sobre todo aquellas que son graves. Los que más se asocian van a ser los aromáticos, los carbamazepina, fenitoína, la motrigina, van a ser los responsables de la mayoría de las reacciones cutáneas reportadas en la literatura, y que tanto la predisposición genética como los mediadores inmunitarios juegan un papel importante en la hipersensibilidad de estos medicamentos, por lo que se debería de evitar su uso en aquellas poblaciones de alto riesgo. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.